Bienvenidos a una edición de Los Picos del Picu. Preparaos para revivir los momentos más emocionantes del Picu como nunca antes los habíais visto. Con las cumbres finales de cada semana todas juntas. Esto es un homenaje a las cumbres de cada día, pero sobre todo a nuestros concursantes, porque con ellos nos hemos reído, nos hemos emocionado y sobre todo hemos vivido muchísima tensión. ¿Preparados? ¡A por el Picu! En juego 18.200 euros y ya sabéis perfectamente cómo funciona esto. Sí. 10 preguntas en 2 rondas, si las acertáis todas pasamos a la cumbre. La parte mejor, tenéis botiquín y cantimplora. Bueno, esa es la buena. La mejor es que sabéis un montón, que habéis hecho esto ya un montón de veces y os ha ido muchas veces muy bien. Bastante bien de momento. A ver qué tal hoy. Pues venga, a ver qué tal hoy. ¿Quién va a ser portavoz? Yo. Fredo, portavoz. Empezamos. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que termina en Eva y al que pertenecen bis y pervis. ¿No será arriba de Deva? Sí, pero no me suenan, pero... Es que en Eva... Que termine en Eva. Riba de Deva tiene que ser, pero... Dilo luego si no Riba de pensamos. Deva. No. Uy. Si Xurde está como una cigorella, ¿cómo está Xurde? ¿Está loco? Sí. Decimos esa y Sí. luego que está loco. No exactamente. ¿Qué elogia el monumento de Eduardo Chillida del Cerro de Santa Catalina de Gijón? El elogio al el horizonte. El horizonte. Muy bien. Puede ser un nombre de mujer o el de una parte del ojo. Iris. Iris. Muy bien. En las inmediaciones de qué montaña hay un enorme hueco en la piedra llamado Ojo de Buey o Larcu? Peñamea. Muy bien. Tras morir su padre en 1912, Severo Ochoa se trasladó con su familia a esta capital española. ¿Madrid? Capital española. Pero... Digo Madrid para... Porque Severo Ochoa nació en Asturias, ¿no? Sí, nació en Asturias Sí, y pues de Madrid. se iría a Madrid a estudiar. Sí, no sé. Madrid. No, vamos con la preguntina de ciencias. El 28 de febrero, desde la perspectiva de la Tierra, hubo una alineación de ¿cuántos planetas? ¿Cuántos? Creo que todos, pero Plutón ahora no es un planeta. Entonces son... Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Sí. 8. Sí. 8. No. ¿Qué novela escribió Los intereses creados? Vamos a decir uno. ¿Cuál quieres que diga? El que quieras. Los intereses creados... Jacinto Benavente. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el grupo musical formado por Gloria Van Hersen y Carmen Santonja? Esa es tuya. Bueno, tuya, me refiero. Mía, desde luego que no. Y si la sabes o se te ocurre algo, dime. Si no, decimos... No. Gloria... Azúcar Moreno no, porque son hermanas. De Gloria Van Hersen y Carmen Santonja. Dime un grupo. Sonia y Selena. Pero eso sabes que no. No sé, no lo sé que no, pero no sé otro, déjame pensar. Sonia y Selena. No. ¿De qué material singular está hecho el castillete del Pozo Espinos en Turón? ¿De qué material singular está hecho el castillete del Pozo Espinos en Turón? De espinos. ¿Eh? ¿De espinos? ¿De espinos? No sé. ¿Pero y qué son? ¿Cómo se hace con espinos? No lo sé. Yo, material singular... Decimos con algo así que sea tipo con palos de un polo de lado, por ejemplo, algo así. Ojo con el tiempo, chicos. Venga, digo espinos. Espinos. No. Se termina la primera ronda de preguntas, quedan 20 segundos para la segunda. Vale. Porque tiene segundos, pero bueno, con la cantimplora serían 20 más, ¿de acuerdo? Vale. De momento tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. ¿Una mieva? Sí. La 2... La 2 dijimos que estaba loco. ¿Es cigoreña, es cigüeña? ¿Y qué es estar como una... Es que no sé. Pero tiene que ser algo parecido, algo A ver, la de Severo Ochoa, ¿la sabes? No. El 28 desde la Tierra, dijimos 8 contando la Tierra, son 7 sin contar la eso Tierra. estaba pensando, sí. El grupo, El no grupo sé, es que no tengo ni ole idea. ole, di, por decir algo. Sí, Sí. O sea, son dos mujeres y Sí, el material no lo sé. que no Es las que conozco. Y el estoy material aquí singular obcecada con está la hecho el pizarra, castillete del pero pizarra no creo que sea. Turón, es que no lo sé, que no lo sé. Y no sé, digo Valladolid. Es que no lo sé. Esto lo habré leído en algún momento, pero no me viene. Es que estoy acordándome de la película que vi hace mucho en el colegio. Lo de la cigüeña que decimos. No me acuerdo. Yo diría, dijimos que estaba loco, decimos que está como un burro, que está... 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos con esos 20 segundos de la segunda ronda. Tenéis botiquín y cantimplora. Ojo con esa cantimplora que es posible que la necesitéis Sí. por la suma del tiempo, ¿de acuerdo? Venga, pues vuestro tiempo empieza ya.
La 7, 7. Sí. Di la La uno. 1, Ameba. Sí. La 6, Soria. No, usar la cantimplora. Valladolid. ¿Usamos el botiquín y decimos otra? No. No, ¿por qué? Vale, usa el botiquín. Usamos el botiquín. Más. La 2, la de Surde. Sí. Está como un burro, que es muy... Está como una cigorella, que está como un burro, Sí. que está como un burro, la 2. No. Es que está afatado, empanado, está así como con la berza encima. Ujú. Sí. Ay, qué No. pena, quedaba poquito. Quedaban 2. Pero ni idea. ¿De qué material singular está hecho el castillete del Pozo Espinos en Turón? De madera. Ah, mira. Los pozos normalmente son de metal, este es de madera. Ya. ¿Y cómo se llamaba el grupo musical formado por Gloria Van Hersen y Carmen Santonja? Vainica Doble. Ah, uf. No. Botiquín. El botiquín, bueno, el botiquín, o dos botiquines, o Sí. si no, lo usasteis en las 6. Es Málaga. Tras morir su padre en 1912, Severo Ochoa se trasladó con su familia a Málaga. Cierto. Bueno, Bueno, ahora sí quedaron 3, sí. que 2 y media, yo creo, porque Xur de ahí andabais y el castillete del Pozo, pues yo creo que se faltó un poco pensarla. Podríamos haberla pensado un poco. Un poquitín. Ya, ahora decidme qué son los espinos. ¿Cómo se puede hacer un pozo minero con espino? No sé. Tampoco lo sé. Voy a darle una vuelta y te digo mañana. Yo Muy bien. no voy a decir nada porque... Nada, igualmente es maravilloso veros jugar el pico final, veros pensar, veros sufrir un poquitín. Yo lo siento, pero es que es muy interesante los comentarios, las caras. Mañana más, mañana súper duelo entre los chosquinos y los encapotados aquí en el Pico. Buenas noches. Los encapotados llegan al pico final sin plan B ni C, alias botiquín y cantimplora. Solo tiene que funcionar el plan A. El plan A por él. Sí. ¿Preparados? Sí. Sí. ¿Fredo portavoz como siempre? Sí. Venga, pues... Tiempo. ¿A qué concejo que empieza por B pertenece el Castro de Pendia? Igual, digo yo. Boal. Muy bien. Xixurde, tien cutu, que tien xurde. Frío. Frío. Muy bien. ¿Cómo empezaron a llamar a Melendi en el mundillo calé y ahora es un apodo que utiliza gran parte de su entorno? Milindri. Sí, milindri. Muy bien. Puede ser un pajarín neozelandés o una fruta cultivada en una isla fluvial asturiana. El kiwi. Muy bien. Habitualmente, ¿qué día de la semana se elaboraba el sabadiego? El sábado. El sábado. Muy bien. ¿Qué presentadora de televisión asturiana de los 90 hizo carrera y enorme fama en Italia? El caso es que sí, pero no. Ángeles Caso. Por decir, pero no. Ángeles Caso. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿El vampiro es una especie de qué mamífero volador? Murciélago, ¿no? Murciélago. Muy bien. La leyenda dice que la fiesta de los nabos tiene origen en tiempos de este rey. La leyenda será antigua, imagino. Vamos por algo así tipo, no sé, Alfonso II. Pero rey asturiano. Yo estoy pensando en rey asturiano. Bueno, dile que... Es que no tiene... Digo Fruela y lo... Sí. Fruela. No. ¿Qué es una virgulilla? Es como... Es el de la familia de las comas, de las tildes, de la tal... Algo ortográfico. Signo ortográfico. Signo ortográfico. Es que no Un sé signo cómo ortográfico. pensamos, si no. Sí. ¿Cuál fue la última temporada en la que el Sporting y el Oviedo coincidieron en Primera División? Recordad que las temporadas son 2 años. Sí. Fue... Diría que... No sé si estuve en el partido y no me acuerdo si fue en segunda o en primera. No, tuvo que ser la... Es en primera. Sí. ¿La 2000-2001? No. Se termina la primera ronda de preguntas, que ha ido súper bien. Han quedado solamente 3 para la segunda ronda. Se confirma que cuanto mejor lo hacéis Sí, es cuando, mejor. cuando no tenéis ayuda extra. Sí. Bueno, ahora por lo pronto tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. La de la presentadora te sonaba antes, decías. No, pero Es que... es que me suena de haberlo visto, pero es que no... Vale, dale vueltas a la 10, que esa yo no la puedo sacar, pero no es La antes de 10. los 2000. Dije porque 2000-2001. Yo tengo de escuchar a mi padre alguna vez o La comentar. 2001-2002... Ah, igual fue la 2001-2002 y la 2002-2003 fue el derbi en segunda. ¿Habías Que nacido bajaron tú? los dos. Sí, hombre, ¿Cuándo sí. estabas los dos en primera? Hombre, sí. Hubiera bajado en el 2001. Bueno, pues entonces... ¿Y si fue la anterior? ¿Qué dije? ¿2000-2001? ¿La 99-2000? No lo sé. Es que fue en el Tartiere viejo. Y yo vivía, pero
No razonaba. Vale. O 99-2000 o 98-99. La 6, estoy perdida. La 6 perdida. ¿Y la 8? ¿Qué rey? ¿Te ocurre alguno? 3, Rey Aurelio. 2, Hombre. 1. Se termina el tiempo de deliberación. 1 minuto 02 para la segunda ronda de preguntas. Y vuestro tiempo empieza ya. Vale. La por lo de- presentadora no tengo ni idea. Y no se me ocurre ningún nombre. Presentadora de televisión asturiana de los 90. Jolín, si es que tiene que ser Es que no me... su carrera enorme y fama en Italia. Asturiana de los 90, es que eso fue hace nada. Eso tiene que ser conocida. Pero es que no me viene. A mí tampoco. Que no me viene. Pues, digo la de la temporada, a ver si fue Sí. la 99-2000. Sí. La 10-99-2000. 98-99. 97-98. Ah. Sí. Y me da un poco de pena porque efectivamente la 8, Rey Aurelio. Ah, pues mira. Fiesta de los nabos. Sí, es que... Sí. Ya. Claro, lo estaba pensando yo por eso, pero la 6 ni idea. Buah. Nada. Natalia Estrada. Va. Lo siento, no la conozco. Bueno, aún así quedaron 3, Sí, que realmente eran 2 si Sofía hubiera contestado. sí. Que realmente hubiera sido 1 si tuvierais botiquín. Y con Cantimplora habría salido la temporada. Bueno, es ¿Cuál que era la 97? 97-98. Sí, era la siguiente, porque la 2001-2002 sabía que no. O sea que con botiquín y 2 Cantimploras hubierais sacado el Sí, pico. Quedaos con Nos eso. quedamos con eso. Claro que sí. Mañana más. Buenas noches. En juego 18.500 euros y tenemos aquí a Mirta y a Jacinto. Aquí vuelven los nervios un poquito, ¿eh? Un poco. Un poquitín, ¿eh? Va, la posibilidad de marchar para casa con 18.500 euros respondiendo 11 preguntas no se tiene todos los días. Ya. Exactamente. Sabéis cómo funciona perfectamente. Son 10 preguntas en 2 rondas. Si las acertáis todas, pasamos a la pregunta cumbre, que es las preguntas que hemos grabado por Asturias. ¿De acuerdo? ¿Quién va a ser portavoz de los dos? Mirta. Pues Mirta, portavoz. Os recuerdo que no hay botiquín y cantimplora. Y bueno, no suele haber tiempo de sobra, pero también conviene no dormirse, ¿vale? Pues muchísima suerte. Vuestro tiempo empieza ya. ¿A qué localidad cabraliega que empieza por Bu solo pudo accederse por un sendero hasta 2001? Bulnes. 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 Muy bien. Si a surde y presta la prúa, ¿qué y presta a surde? La prúa. Y presta. Yo estoy presta la prúa. No sé, di cualquier cosa y luego ya... ¿Que le pica algo? No. Es la localidad más poblada del concejo de Siero. Lugones. 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 Muy bien. Puede ser un accidente geográfico, y Asturias tiene muchos, o en la jerarquía militar el rango superior a soldado. Cabo. Cabo. Muy bien. ¿En qué localidad asturiana nació Tino Casal? En Grau. En Grau. No. No, en... ¿Dónde se encuentran las ruinas de la iglesia de San Pedro de Plecín? De un concejo. De un pueblo. Concejo. No sé, di cualquiera. Riosa. No. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. Muy bien. ¿En qué localidad de la Viana hay un torreón medieval? La Viana. Localidad. Un pueblo de la Viana, di algo. La Viana. Bueno, di Pola de la Viana. Pueblo de la Viana. No. ¿Cuál es la segunda ciudad más grande de Portugal? Oporto. Muy bien. ¿Y cómo se llaman las peñas de la fiesta de los humanitarios de Moreda? Peñas. Peñas. Los moredinos. No. Se termina la primera ronda de preguntas, queda 1 minuto 10 para la segunda, pero antes de eso tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. A ver, la de Surde. De Jordi presta la prúa, yo qué sé, la Sí, fiesta, presta. la comedia. Que es rumbero. Y presta. Hablando de rumba como antes, ¿eh? La localidad asturiana. Donde nació Tino Casal. Sí. Yo es que pensé que era Grau, pero es que ahora mismo...
No me sale otra, ¿eh? Y lo de las ruinas de la iglesia de San Pedro. Con Mieres, a ver, la No, iglesia de fue San la Pedro. Viana. No, hombre, lo de Tino Casal yo decía que si Mieres. Ah, Ahora mismo, lo que... con lo que me gustan las canciones de Tino Casal. lo de la el Pues la torreón. iglesia, el torreón, El torreón medieval la Viana, de localidad. ahí tampoco sé. Y lo de las peñas de Moreda, pues Las peñas nada más que digan el nombre, vamos, no, pero es que ahora mismo también trabé. Se termina el tiempo de deliberación. ¿cuál decimos ahora primero? Vamos No, ahora... por orden. Iremos Por orden, por orden. de San Vamos Pedro ahora de con esta Pecín. segunda ronda. Tenéis tiempo de sobra, 1 minuto 10. 1 minuto 10 que empieza ya. Si a Xurdi presta la prúa, pues qui presta el... La juerga. No, o el cotilleo. No, es el orvallo, la llovizna. Ah, Mima. la prúa. Si presta la prúa, le presta el orvallo. Mm. Bueno, vamos a aprender algunas cositas que habían quedado por ahí. Tino Casal es de Tudela Beguín. Mm. Cierto que en Grau monta el grupo de los archiduques, si no recuerdo mal, pero él es de Tudela Beguín. ¿Dónde se encuentran las ruinas de la iglesia de San Pedro de Plecín? En Peñamellera Alta, concretamente en Ayes. Ah, no. La localidad de la Viana donde hay un torreón medieval es El Condao y las peñas de la fiesta de los humanitarios de Moreda son Xandas. Oh, Xandas. Bueno, no ha podido ser hoy, pero por lo pronto ya os lleváis 50 euros y oye, de esto todo es empezar. Se le coge gusto a esto de subir el pico también. Y en el primer intento, oye, pues pasé el primero ni tan mal. no está Bueno, mal. Oye, ¿Contentos? Sí, Sí. contento. ¿Sí? Mm. Pues mañana más. Mañana duelo entre los encapotados y los chosquinos aquí en el pico. Buenas noches. En juego 18.650 euros. Sabéis perfectamente cómo funciona, tenéis mucho entrenamiento y hoy además botiquín y cantimplora. Sí, doble ayuda. ¿Quién A va a ver. ser portavoz? Yo. Fredo. Venga, Fredo, pues vuestro tiempo empieza ya. ¿A qué concejo que empieza por Riba pertenecen las playas de Vega y Santa Marina? Iba de sella. Iba de sella. Muy bien. Si xurde, echa la xata, que fai xurde? Xurde echa la xiata, que fai xurde. ¿Echar asista? No, No La me xiata. pega. ya a mí tampoco, pero... Echa la xiata, que fai xurde. Digo esa, total. ¿Qué vomita? Voy a decir que echa la siesta, yo creo. Es que no me pega, voy a decir vomita. Que vomita. Muy buena. Muy bien. ¿Qué cantasina estuvo casada con David Bustamante? Paula Echevarría. Paula Echevarría. Marco tenía uno llamado Amedio y es también un uniforme de trabajo. Mono. Mono, ¿no? Mono. ¿Qué director ganó el primer Oscar para una película española ambientada en Asturias? José Luis García. José Luis García. Muy bien. ¿En qué localidad asturiana nació el general liberal Rafael del Riego? Ay, Uf, no me la sé. Y... sí, yo sí. Voy a decir... No. Es que lo miré yo. Villaviciosa. No, vamos con la preguntina de ciencia. ¿Cuántos huesos tiene un tiburón? Ninguno. O uno. ¿Y si es un tiburón martillo? Di lo que quieras. Yo diría que ninguno. Vale. Ninguno. Muy bien. Este célebre gaitero era de Arroes, Villaviciosa, pero se le conoce con el nombre de esta localidad colunguesa. Ay, ¿Será Evia? di ese. Evia. Este año en los Oscar hubo un país que se estrenó por primera vez con nominación y luego con estatuilla. ¿Cuál? No lo sé. ¿Quién ganó esta chica que debe ser de Sudamérica? ¿No? Di cualquier país, de un país de Sudamérica o tal, es que no lo sé. O digo... ¿Será la chica esta de Anora de dónde es? No lo sé. Di lo que quieras, Voy a Fredo. decir Costa Rica. Vale. Costa Rica. No. ¿De qué pueblín son en la canción Chalaneru los rapacinos que hacen llorar a una xana en la fonte de la Nalona? A ver, chaval, no es de La Viana, pero no Sí. sé dónde... ¿No dices que sabías la canción? De pequeña, con 3 años La ya deben, sabía. la deben decir en la canción. ¿La sabes? No. Voy a decir... Hola de la Viana y piensas. Es que debe decirlo en la Vale, canción sí. y la Sí, canción sí. ¿tú te la sabes? Hola de la Viana. No.
Se termina la primera ronda de preguntas, quedan 20 segundos para la segunda, pero bueno, habiendo cantimplora no es tan preocupante, que suma 20 segundos más. Sí. También tenéis un botiquín. Y lo que tenéis ahora por delante es el minuto de deliberación entre vosotros, que empieza ya. La canción no me la sé. ¿No te viene algo? No. Me viene parte de la canción, pero no eso. Pero alguna localidad que esté por ahí... Hacen llorar a una xana en la fonte la Nalona. Que acabe en Ona, ¿te suena? ¿Algún pueblo así que acabe en Ona por ahí? En la Viana está ahí... está... el condado, está... nada, Piedras Negras tampoco. ¿Cómo se llama el que está justo antes de Piedras Negras? El que está... Un poco perdida por esa zona. Es que estoy yo también... No. Y luego el célebre... El célebre es que Xoco Amiba yo creo que no es, porque no es. No, Colunguesa Amiba no es. Y es que hay uno que no me sale ahora, que creo que es ese, pero no me sale. Porque tú dijiste Evia, es que... Es que no me viene. Y la localidad asturiana del general Rafael del Riego lo vi. 3, pero no. Oviedo no será, ¿no? 1. Se termina el tiempo de deliberación, vamos con la segunda ronda, 20 segundos, ojo con el tiempo. Tenéis cantimplora y botiquín y vuestro tiempo empieza ya. ¿Qué digo? Es que me sale tejedor de gaitero, pero no va a ser tejedor. Digo... ese. Sí, es que... 8 tejedor. No, ¿usas la cantimplora? La usamos y botiquín. Botiquín. ¿Más? Localidad asturiana nació el general liberal Rafael del Riego. ¿No hay una plaza del Riego en...? En Oviedo. Sí, pero... No, Oviedo no. ¿Me parece que Oviedo? No lo sé. El tiempo, chicos. Sí, nada. El 8... o sea, lo del 4. Riego, Oviedo. 6 Oviedo. No. Uña. Uña. Sí. Tineo. Uña Tineo. Y quedaban después de esas otras dos. Este año en los Oscar hubo un país que se estrenó por primera vez con nominación y luego estatuilla. ¿Cuál? Letonia, con la película Flow. Es de animación, un gato negro, así. Bueno. Ni idea. De qué pueblín son en la canción Chalaneru los rapacinos que hacen llorar a una xana en la fonte de la Nalona, entre algo. Dice la canción en la fonte de la Nalona hay una xana llorando porque dice que no la quieren los rapacinos de entre algo. Un poco. Y pusisteis el botiquín en la 8. El gaitero. Libardón. Sí, ese, sí. Es que sabía que lo había estudiado, pero no me no me venía ahora. Miramos demasiadas cosas. Ya. Probes, casi Pero, no es sinónimo siempre de mirar mucho que todo se contrario. quede, ¿no? Evidentemente. No, Te claro. suena todo, Te pero suena luego todo, pero... Sí. da más rabia todavía. Ya lo sé. Pero bueno. Bueno, de todas formas, queda todavía un programa esta semana. A ver qué pasa en el programa de mañana. Buenas noches. Chosquinos, os esperan en la cima del Picu 18.800 euros. Para ello tenéis la ayuda de una cantimplora y la camiseta de la suerte. Hombre. ¿Qué más queréis? ¿Quién va a ser portavoz de los dos? Mirta. Pues Mirta, portavoz. O sea, ya sabéis cómo funciona. Venga, esto puede suponer ponerle la guinda a un pastel maravilloso. ¿Preparados? Pues venga, vuestro tiempo empieza ya. ¿En qué localidad minera que empieza por Hoyo hay un palacio medieval? Oionia. Olloniego. Muy bien. Si xurde da con vallos y camballaes, ¿qué fai xurde? Que da trompazo, que da... Que va dando tumbos. Que va dando tumbos de aquí para allá. Muy bien. ¿En qué comunidad autónoma nace el río Sella? No nace aquí en Asturias, donde... Cantabria. Cantabria. Y luego... Cantabria. No. Puede ser un tipo de vino o un cabo del Franco. ¿Tipo de vino? Di un cabo. Cabo Vidio. No. ¿Cómo quedan los chipirones guisados en cacerola tapada con aceite y mucha cebolla? Puchaos. Pochaos. No. ¿De qué santo lleva el nombre una famosa olla fluvial en el concejo de Amieva? ¿De qué santo? Santo... Ni idea. Santa Cacerola. Oye. No.
Di algo, no Santa sé. Cacerola. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cuál es la fórmula química del amoníaco? Del amoníaco y... no, Na, no, porque No. Na es sodio. No, bueno, Na, sodio, pero bueno, no es. No. ¿De qué río es el mayor afluente? El Ibias. ¿Del Narcea? Sí, No. Los actores protagonistas de la película Jamón Jamón eran Javier Bardem y... Penélope Cruz. Muy bien. ¿Qué escritor astur-mexicano creó la Semana Negra de Gijón? Luis Fernández. No. Idea. Se termina la primera ronda de preguntas y quedan 52 segundos para la segunda. Yo estoy convencida de que vais a hacer una muy buena segunda ronda porque hay muchas que son de caer, ¿de acuerdo? Así que tenéis que aprovechar muy bien el minuto de deliberación que tenéis, que empieza ya. la de... ¿Dónde nace el río Sella? En Asturias no nace porque lo hablamos en otro sí. eso. ¿Con quién colindamos? Colindamos con Cantabria y con quién más. Abajo, León. Castilla y León, ¿no? Hombre. Y de antes dijimos Cantabria, ¿no? A ver, y la de los chipirones encebollados. Encebollados, eso sí. Y la ¿De qué santo lleva la el del nombre? santo. Y ese era Santo Llano. ¿De qué famoso santo? No sé. Y el río Ibias, San... esa me matan. Totalmente. Nos mata. ¿De qué río es el mayor afluente Y Lidia? el escritor no te sale ninguno. No, no he escrito nada. Ese, ahí pondríamos la cantimplora, si se puede poner ahí, porque nada. Don mexicano. Ah, Esa es la 4 también. La cual vino. yo diría cabo, tinto, blanco, rosado y diría cabo blanco. Se termina el tiempo de deliberación. El Vamos con la amoníaco, segunda ronda. 52 segundos. Os recuerdo que tenéis cantimplora. En caso de error diré, no, usad la cantimplora. Podéis dar otra respuesta de esa misma pregunta que hayáis fallado y se suman 20 segundos más. ¿De acuerdo? Mm. Pues vuestro tiempo empieza ya. La 5 di. Encebollados. La 5, los chipirones encebollados. No, usad la cantimplora. Entonces. Otra Chipirones. cosa. Y otra cosa. Chipirón afogados. ¡Sí! Más. El 4 puede ser un tipo de vino que puede ser tinto, rosado, blanco, cabo blanco. ¡Sí! Más. ¿En qué comunidad autónoma nace el río Sella? Ahí dijimos Cantabria antes, ¿no? Sí. Cantabria. No sé. Castilla-León. ¡Sí! Más. ¿De qué río es el mayor afluente Libias? ¿Qué río? Hay más que el Narcea por ahí. Los ríos estudiastelos tú. Ya. Era todo apartado. Y en Ibias es que, bueno, No sé. 20 segundos. no sé. De otro río que sea. Oíd a Nada. otra. La otra. Nada, porque el escritor y el amoníaco nada, es que nada. esas 10 tres. segundos. Que Libias, nada, el Nalón, nada. Nalón. ¡No! ¿Cuál era? Río Navia. Ay, claro. Bueno, Claro. Con lo bien que iba esa Sí. segunda ronda. La olla de San Vicente. Nada de esa. bueno, nada. esa no. La fórmula química del amoníaco es NH3. ¿Ves? Na, ¿No? sabía ¿No? que era Na, pero NH3. Y luego, ¿qué escritor astur-mexicano creó la Semana Negra de Gijón? Paco Ignacio Taibo II. Nada. bueno, nada de nada. Segundo. Me dio rabia el amoníaco. Ah, Otro. ya. No, yo el río. ¿Eh? Sí. Hombre, Bueno, el río. El También, río. Pero el amoníaco no sabía que era más de eso. Bueno, pero el resto muy bien. Ahí salieron los chipirones afogados. Costó la diferencia entre... O sea, si son encebollados, no hace falta poner la tapa. Para que sean afogados, exige tapa encima. Muy bien. Chicos, ha sido un placer inmenso teneros aquí, chosquinos. Y a vosotros, muchas Una gracias. progresión muy buena, ¿eh? Yo creo que con una semana más de entrenamiento, lo mismo hubiera estado muy, pero que muy reñido.